Nuestro Dios poderoso es Rey. Y en esta noche quiero traerle 4 puntos que yo creo que va a ser bueno para nuestra vida espiritual, para la iglesia y el crecimiento que el Señor está haciendo en este lugar. Y hablando de la iglesia, existen unas cosas que hacen que la iglesia no crezca ni que se desarrolle. De ahí que hablamos de algunos factores que quiero traer en esta noche del crecimiento de la iglesia. Número 1, impide falta de predicación del evangelio. La iglesia ha descuidado el mandamiento directo de Cristo. La iglesia de hoy ha perdido la misión de predicar el evangelio a los que están lejos del Señor y que están fuera de contacto personal con el Señor. Y para que quede claro en esta noche, le digo que hay varias maneras que la palabra de Dios y ocasiones en la Biblia donde nos habla de cómo nosotros tenemos que hacer el crecimiento personal para traer almas a la casa del Señor. Y por ejemplo, si buscan Marcos 1:17, y no va a leerlo todo, solamente saqué unas cuantas palabras bonitas ahí. Dice: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Otra parte dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateos 28:19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1:8. Jesús quería que los suyos predicaran el evangelio. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que la iglesia es la única institución autorizada por Dios para predicar el evangelio. Amén. No hay ninguna otra cosa más poderosa que la iglesia de Dios. Jesús no mandó que las naciones fueran a la iglesia, mandó que las iglesias fueran a las naciones. Aleluya, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, el trabajo de nosotros es llevar el evangelio a las naciones. El trabajo de nosotros es bien serio. El trabajo de nosotros es algo que Dios lo mandó a hacer. Pero las iglesias del siglo XX se han quedado dormidas. En estos tiempos que estamos, realmente se han olvidado su principal misión que tiene la iglesia de Dios. La misión más importante que tiene la iglesia de Dios. Por hablar la verdad, por predicarle al mundo las cosas que están en esta Biblia. Y ahí está Satanás desviando nuestros sentidos para que no podamos nosotros darnos cuenta de la realidad que vive la iglesia. Segunda de Corintios 11:3 habla de eso. Lo que quiero decir en esta noche es que nosotros tenemos que aprender cómo podemos traer almas al Señor. Invitar a personas. Si usted sabe que aquí se siente la presencia de Dios y usted siente ese gozo, ¿por qué no decir quiero que otros sientan ese gozo también? Amén. Quiero que otros sientan la bendición que sentimos en este lugar. Es necesario nosotros buscar a Dios de verdad. El punto número 2. La iglesia ha dejado de invocar en el gran comisión. Algunas iglesias han dicho que predicar el evangelio a la gente ya no está vigente para los cristianos del siglo XX.
Ahora, como ya esto está en el Nuevo Testamento, ahora cada persona debe de leerlo y buscar una iglesia. Ya se acabó su trabajo, ya está en una iglesia, ya eres miembro y ya pensamos que no tenemos que hacer más. Otras iglesias le han dejado todo el trabajo al predicador. Muchos dicen, para eso le pagan, porque hay pastores que le pagan y es un salario que le dan y los hermanos se sientan ahí y dicen, ese es el trabajo del pastor, o sea, el trabajo del líder, que él tiene mayor conocimiento. Pero realmente es el trabajo de cada uno de nosotros, que podamos predicar la palabra de Dios, que podamos provocar algo en alguien por su testimonio. Para que usted vea que la diferencia va a ser la gente verlo a usted y decir, ¿dónde tú te congregas? ¿Qué hay? Te ves diferente. Te tratan mal, tú lo tratas bien. Te dejan plantado, tú hablas bien. Está pasando por momentos difíciles, no se te nota. Porque cuando estamos expuestos en la roca del Señor, nosotros estamos parados bien en la roca del Señor y cualquier viento no lo va a tumbar. Es necesario que usted haga su obra personal también para crecimiento de la iglesia de Dios. Es necesario que usted hable a las personas que necesitan. Cada miembro de la iglesia se convirtió en un sembrador y la cosecha fue abundante. Cada uno de ustedes tiene un trabajo de sembrar una semilla, de traer un alma al Señor, de hablarle a un hermano, a un primo. Si tiene temor de hablarle a la gente afuera, pues empieza con su familia también. Empieza a hablarle de Dios, a dar testimonio, para que cuando ellos vean su testimonio, digan, hay algo diferente. Esta persona ha cambiado. Cuando se enoja ya no habla malo. Cuando le pasa algo mal, se hinca a orar. Yo no entiendo qué le está pasando al primo, pero es que el primo recibió a Jesucristo en su corazón y ahora sus decisiones están basadas a la forma del Señor. Eso es necesario que nosotros aprendamos. Es necesario que nosotros, mientras la iglesia sea la iglesia que Cristo edificó, y mientras esta está en este mundo, nosotros tenemos que hacer ese requisito. Amén. Seguir predicando la palabra de Dios. Seguir buscando la presencia de Dios. Seguir nosotros hablando de las cosas tremendas que Dios está haciendo en su vida. Y seguir predicando el evangelio a los perdidos. Hay iglesias que están enormes y yo sé que ven el pecado dentro de la iglesia, pero no quieren predicarlo para que no se le vaya a la gente. Pero esa no es la iglesia que yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero estar en la iglesia donde se pueda hablar la palabra de Dios, donde los hermanos acepten su error y empiecen a cambiar su vida. Esa es la iglesia que yo quiero pertenecer. Esa es la iglesia que yo quiero ver, que los hermanos estén predicando la palabra de Dios y cada hermano pueda sentir su presencia. Esa es la iglesia que yo quiero. Pero hoy en día así están las iglesias. Jesús, quien con mucho dolor dio su vida por todos nosotros, y nosotros no sentimos ya por el prójimo, ni sentimos el dolor de las personas que no conocen a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 4 del 1, versículo 1 del 42, pero vale leer un poquito de más. Jesús no solo tuvo compasión de las multitudes, sino también de las personas particulares. Ahí está la mujer samaritana. Juan 4 del 1 al 42 está esa historia. Nosotros tenemos que tener esa compasión de las personas. Nosotros tenemos que tener esa compasión cuando no vemos a alguien aquí. No es decirle, oh, tanto tiempo, ¿qué pasó? Está frío, te va a ir el diablo te va a llevar y esto. No. Jesús nunca habló así. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar así? Somos imitadores del Señor. Aprendamos cómo hablar. Pablo enseñó una gran verdad en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Qué tremendo es eso? Este es el principio que de la vida, el sembrador que siembra esa semilla, ¿verdad? Para ver el fruto
Cuando estuve en Guatemala y estuve fumigando el campo, que había unos cuantos guatemaltecos riéndose de mí, porque yo tenía la cosita esa que le ponen a uno, ¿verdad? Y es el trabajo del sembrador es grande, porque después empiezan a sembrar para ver el fruto que va a salir de ese trabajo. Por eso cuando la iglesia empieza a crecer, uno se siente bien, porque uno dice, estamos haciendo algo bien, estamos haciendo algo que le agrada al Señor, estamos predicando sin quitarle a la palabra de Dios. Ustedes saben la doctrina de aquí y está llegando, y vamos a seguir predicando la palabra de Dios, no hay más nada. Y aquí no se va a quitar ni ponerle para que se llene más, no lo voy a hacer jamás, porque los fundadores de este lugar vienen para atrás rápido. Y eso es lo necesario que tenemos que hacer, quedarnos humildes delante de la presencia de Dios. Y si no se predica la palabra de Dios, no hay crecimiento. No hay crecimiento en la casa de Dios. No hay crecimiento espiritual. Es algo importante. Dice Hechos 6:7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mientras crezcan quienes predican la palabra del Señor, crecerá el número de los que se convirtieron o se convierten al Señor. Amén, aleluya. Y ahí estará el crecimiento del Señor. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir buscando de Dios y predicar la palabra de Dios. Y es cierto que el crecimiento produce problemas también. Pero como vemos en el contexto, los problemas son oportunidades para aprender a solucionar esos problemas. Los conflictos internos van a llegar. Pero cuando lleguen, nosotros como familia en Cristo vamos a tratar de resolverlo espiritualmente, con respeto y con la ayuda del Señor. Eso es parte de la familia. Cuando usted pelea con su hermano, están con unos 2 o 3 días enojados, después se empiezan a hablar porque son hermanos. Así tenemos que nosotros vernos también aquí. No completamente enojarse con un hermano y ya no quiere saber de esa persona. Estamos en la casa del Señor. Somos linajes escogidos. Somos importantes. Pero el punto es uno rápidamente pedir el perdón si la ofendió, para que se arregle las cosas. No dejar que se vayan muy lejos las cosas, porque después el crecimiento espiritual para. Estos son conflictos que van a pasar. Y en el capítulo 6 de Hechos vemos que el primer conflicto eterno de la iglesia que había en ese tiempo, que si no se hubiera atendido a tiempo, había un resultado muy diferente, una división entre los cristianos hebreos y los cristianos griegos. Y nadie de nosotros queremos conflictos, pero eso es algo que va a llegar. Eso es algo normal. Por eso hay gente que a veces dice, no, ahí en esa iglesia siempre hay esto y pelea. En la iglesia nosotros vamos a discutir, vamos a tener desacuerdo, pero el punto es nosotros llegar a un punto y acuerdo espiritualmente. Y si nunca llegamos a acuerdo, buscar que el Señor nos dé la luz para entender lo que Él quiere que nosotros podamos comprender de su palabra. Pero son una realidad en las iglesias que afecta el crecimiento espiritual y de crecimiento. Estos son conflictos que van a llegar, hermanos. Pero para conclusión de este mensaje de esta noche, para que una persona pueda tener crecimiento espiritual, necesita primero nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo necesita primero ser entregado por la palabra de Dios y edificarse con la muerte. Lo más importante, la resolución de Jesús mediante el bautismo que usted decide aceptar delante de Dios, para que su vida empiece a cambiar. De otra manera no es posible que usted cambie. Y que la iglesia pueda crecer, necesita permanecer sujeta a Cristo, permanecer fuerte a mano con Jesús de Nazaret, no quitándole ni poniéndole, hablando la verdad y como la palabra lo dice, hermano.
y recibir su naturaleza de la palabra de Dios y sentir ese fruto del Señor en nuestra vida. Ese es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que estamos buscando en este ministerio. Y hermanos, que Dios los bendiga y que sigamos creciendo en la presencia de Dios. Un aplauso al Señor. Nuestro Dios poderoso es Rey.